Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Fuera como fuera, por aquellos días yo intuía que me estaba acercando de manera inexorable al territorio de la delincuencia. Y esa cercanía me mareaba, me emborrachaba, dormía mal, tenía sueños donde nada significaba nada, sueños sin ataduras, donde yo tenía el valor de hacer lo que quería, aunque las cosas que hacía en los sueños no eran precisamente las cosas que hubiera hecho en la vida real, las cosas que me apetecía hacer en la vida real. En el fondo, siempre he sido una persona sencilla. Ahora soy una persona sencilla y antes, cuando las noches eran igual de claras que el día también. No me daba cuenta, pero lo era. Me miraba y la luz del espejo me enceguecía. No daba reposo a mi alma, pero era una persona sencilla. De lo contrario, hubiera salido disparada para arriba y ahora todo sería diferente. A partir de este momento, mi historia se hace más borrosa aún. ¿Cómo están? Bienvenidos a la República de las Letras. Antonella, Alberto. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Estás de vuelta. Estoy de vuelta temporalmente. Voy temporalmente dentro de servicio. Voy y vuelvo, como dice Lano Stern. Y estamos con Omar. Buenas noches. A quien no veía desde mi cumpleaños. Sí, un gusto. Porque Omar. Patito desapareció. Sí. Se fue al puerto. Se nos perdió. Se nos perdió. Es que ¿sabes qué pasa? Es que ya no podemos estar los tres juntos. Se producen No, cosas así como catómicas. salta el sistema. Sí. Y hoy día nos encontramos con Bolaño nuevamente. Sería la cuarta vez que tenemos a Bolaño. ¿La cuarta vez? Sí, porque hicimos 2006-66 Sí. por separado. Hicimos 2 sesiones. Hicimos el de cuentos, Putas Sí, Asesinas. Putas Asesinas. Claro, y ahora nos vamos con esto que es una novelita lumpen, que es, claro, una novela corta de Bolaño, podríamos decir, que además inspiró una estupenda película para mi gusto, dirigida por Alicia Cherson y que se llama El Futuro, de la que luego les contaré porque ninguno de ustedes dos la ha visto. No, yo no la he visto. Y les recomiendo ampliamente que lo hagan. Muy bien. No sé si quieren partir Sí, con algunas además que observaciones. funciona para guión, ¿eh? Es un libro basado en el... Si bien hay una temperatura en el relato, que es importante lograr plasmar, pero la imagen es capaz de hacer eso fácilmente, esa temperatura tiene mucho que ver con los diálogos, por tanto es un tipo de obra que ayuda mucho a poder... Ahora, no es una obra fácil de entender para nosotros, ni creo que debe haber sido fácil de escribir para Bolaño. Es una novelita lumpen basada en Nápoles, ¿ya? Para alguien que no pertenece a esa cultura es un desafío mayor. O sea, Ahora, esa extranjería está muy presente en la novela porque, les cuento en resumen, es fácil, está contada por una mujer exacto. ya adulta que recuerda lo que pasó cuando ella tenía más o menos, nunca te dicen la edad de ella, No. pero uno asume que tiene más o menos 17 años, 18 años, está terminando el colegio, Sí. y ella y su hermano menor, un par de años menor, quedan huérfanos. Ellos son hijos de chilenos que viven en Italia. Exacto. Y de un momento a otro sus papás tienen un accidente automovilístico y ellos dos se quedan solos en este lugar. Y tienen una tía, pero la tía ni una onda. Así como, Y claro, de que les alguna, vaya bien. de alguna manera ellos tienen que hacerse cargo del destino sin tener redes. Y en este periodo además que es la adolescencia, y en ese proceso además ellos se encuentran con un par de personajes que los... que además esos par de personajes bien singular y que los invitan de alguna manera a adentrarse en una aventura criminal que termina Claro. no siendo tal, pero que por ahí Pero va. además con un clima decadentista a su alrededor, o sea, son tipos que lentamente van entrando en una
a ver, por ejemplo, las chicas, estos muchachos llegan a vivir allí con el hermano a la casa. Estos dos muchachos, el hermano trabaja en un gimnasio. Claro. Y estos dos muchachos supone que también. Supone que también, pero no es verdad aparentemente, no está muy claro eso, y llegan a la... Y se instalan. Y se instalan, pero al principio honran a la muchacha, pero lentamente ya empiezan a deshonrarla, y ella se deja... Deshonrar, pero tampoco sin mucho interés, ni mucho placer, ni mucha frenesí, ni mucha voluptuosidad. Es una cosa bien triste, patética. Y luego el plan, en el fondo, es usarla para ingresar a una propiedad de un personaje que, según ellos especulan, debiera tener una caja fuerte, debiera tener dinero guardado, y ella se va a meter allí, pero no tiene muy claro. Se pasa por una prostituta. Claro, pero en el fondo entra en una relación con él, y nunca está claro si va a terminar apoyando la moción del ataque, o si va finalmente a defender a este tipo que pasa a ser casi su pareja. Y al mismo tiempo una figura paternal. Una figura paternal. Entonces, esa ruptura de todos los límites, ¿ya? Todos los límites civilizatorios, todos los límites institucionales empiezan como a decaerse lentamente, pero de un modo definitivo, desde la muerte de estos padres y estos niños que quedan como pequeños átomos rondando por la sociedad sin tener un lugar fijo donde estar, con una pensión, ¿no? O sea, son niños que están en una situación de orfandad importante, pero tienen una pensión que es muy mala, pero una pensión, y les permite estar en la casa. Igual ella trabaja en una peluquería. Claro, pero están en el límite, y ese límite en un momento se cruza, y en ese límite empieza una historia que no es dramática, no es en el sentido de esas cosas como terribles, horagantes, pero es de un nivel de desgaste, de destrucción de un mínimo sentido de humanidad que es muy, muy potente. Sí, a mí eso que tú dices de lo desgastante, a mí me llamó mucho la atención el tono de la historia, porque más allá de la historia hay una serie de cosas que uno se intuye, que están sugeridas, que no se concretizan, y todo está a través de la percepción de la narradora, que es en cierta manera una percepción de un desvelo continuo, de una alucinación. A mí lo que me pareció interesante era cómo la historia, más allá de esto de que los padres simplemente mueren en un accidente y ellos quedan en la orfandad, está esto de que la realidad empieza a ser percibida de una manera un poco alucinada, o también onírica, donde los sueños tienen tanta realidad que a veces ella sueña con los personajes, con estos dos amigos del hermano, y en realidad es como que lo estuviera viendo desde lejos, haciendo las cosas que hacen. Esta alucinación que hace que ella, cuando va un día a la peluquería, piense que las calles al parecer están ligeramente un poco más a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo, como que el mundo ha cambiado. Y este shock de la pérdida también provoca algo muy interesante, que es que ella y el hermano están siempre sin noche. O sea, la luna alumbra tanto como el sol, están en un desvelo permanente, están como sin poder descansar todo el tiempo, y eso empieza a afectar los horarios. Al principio siguen yendo al colegio, siguen yendo haciendo las actividades normales, pero luego ya no se pueden levantar porque están en este desgaste de esta explosión de luz permanente que no les da reposo a ninguno de los dos. Que es la consecuencia del trauma. La consecuencia del trauma. Y bueno, este personaje al que está este plan de robarlo, de asaltarlo, de que ella encuentre, es que es un fisicoculturista, que ella encuentre la caja fuerte que seguramente tiene guardada, es un personaje, digamos complementariamente, no sé, ciego, que se mueve en su casa como que no lo fuera porque conoce cada rincón. Es un hombre mayor que en algún momento fue Mr. Universo. Mr. Universo. Y fue como un personaje clásico de estas películas de
de gladiadores. Épica, sí. En los años 60, Cinecittà, esa estética. Sí. La película es Rutger Hauer, además. Y que fue, además, claro, un físico-culturista el más conocido. Entonces, claro, está la idea como el Schwarzenegger de la... Claro, de esta masculinidad que en algún momento fue el epítome de lo masculino, fuerte, bla, 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 en decadencia. Exacto. Claro, él dice Ciego. que antes era arte, el fisicoculturismo, y ahora es simplemente un espectáculo. Y ciego, y ella deslumbrada. Entonces le pregunta en algún momento, porque le pregunta cuando se van ella a está deslumbrada todo el tiempo. todo el tiempo. Y él le pregunta si ella prendió la luz, porque se van a desnudar. Y le dice, no la prendió. Ay, ¿cómo? Entonces ahí él se da cuenta de que ella ve la oscuridad. Y está esto que es al mismo tiempo, lo que a mí me gustó es cómo los estados de ánimo tienen que ver muchas veces con provocan imágenes. Por ejemplo, cuando los dos amigos del hermano, o supuestos amigos del hermano, la presentan al físico-culturista, él simplemente les dice, hola, ¿cómo están? Y ahí ella tiene una sensación, dice, aquí hay una gran fragilidad. Y ella compara esa fragilidad con una mantarraya que está mirando desde arriba las cosas y como que va a caer. Y dice que al contrario de todo lo que podría verse en ese personaje grande, alto, solo por esas palabras percibió una fragilidad que compara con una mantarraya que va cayendo. Y cosas así. Hay muchas imágenes que son un poco de surreales y que en una historia aparentemente, digamos, realista, hacen que el tono sea otro, como que la subjetividad Ahora, hace que las cosas sean como... Eso tiene que ver con una cita, que es esta obra es una cita a 3 novelitas burguesas de José Donoso. Es como la contracara, la respuesta. Es como ese jueguito que tienen Jocelyn Hall con Salazar, digamos. Uno es que labradores, peones y proletarios, y el otro es que aristócrata, oligarca y burgueses. Entonces en ese juego, ¿ya? El Bolaño usa un recurso muy parecido, porque la 3 novelitas burguesas es más o menos la misma lógica, en el fondo, probablemente con una cita ahí, no sé si es directa o indirecta, no lo tengo tan claro, a Buñuel, como esta burguesía tratada con un elemento de naturalismo y de repente salta al surrealismo y vuelves al naturalismo, que es una cosa más muy de Donoso, ese juego de ir y venir. Entonces, y aquí pasa un poco lo mismo, que de repente tú estás en una cosa muy naturalista, está la precariedad, la pobreza, la decadencia, esta ciudad como rebosante, esta mafia que ni siquiera son tan malos, es como una picantería, digamos. Los chicos, claro, una picantería, no son unos mafiosos, son unos, claro, son muy de ese Nápoles que está ni siquiera en el puerto, porque el puerto es una cosa sofisticada políticamente, sino que están como en el barrio, no muy integrados ni a la mafia ni al sistema, digamos. O sea, entonces, bueno, el sistema ahí es la mafia, pero claro, hay una tensión que tiene mucho que ver con esto de otorgar a una contracara a esta novelita, a estas 3 novelitas burguesas, donde se cuentan una serie de historias con personajes muy ultramodernos, ultra estrafalarios, con modos de vida a la moda, ya, muy totalmente snob, tal vez. Snob, claro. Y esta otra, claro, es por ejemplo, si uno va al lumpen, lo que hemos hecho de lumpen acá sería el hoy. ¿Ya? Sí, claro. En el hoy hay frenesí, velocidad, es como una vida interesante, compleja, un desarrollo súper La vida criminal vertiginosa. Exacto, pero esto el no. Río también era una cosa esto es una cosa así como que entran en vente. Es que ahí son definidamente delincuentes. Claro, esto no, Claro. Esto es como una ambivalencia adolescente. Yo creo que la novela habla mucho de la adolescencia. Sí. En el sentido de lo carente. De todo lo que puede pasar en una adolescencia sin rumbo, sin espacio, y sometido a esta presión de la lumpenización constante, sin
sin una lumperización profesional, digamos. No, son porque lúmenes profesionales. incluso ella dice que ella se da cuenta que se está acercando cada vez más a la delincuencia. Claro. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser ladrona? ¿Voy a ser asaltante, asesina? ¿Voy a ser puta? Exacto. ¿O voy a ser estafadora? Exacto. Y ahí hace la reflexión y dice, estafadora no, porque alguien me tendría que enseñar. Entonces no me da como para ser No estafadora. puedo ser estafadora. Y empieza a pensar las otras posibilidades. Bueno, se exaltaba y decía, bueno, tal vez ladrona, asesina. Y luego dice, no, pero lo más fácil parece ser puta. Y es como que... Y es lo que menos quiero ser. ¿cierto? Y es lo que menos quiere ser, como que estuviera condenada a irse hacia ese lado de la delincuencia. Claro. Bueno, hablando de eso mismo, vamos a ir con tu tema, Omar. Bueno, yo por esto de esta alucinación, esta percepción donde aquí también ella y su hermano huérfano tienen mucho el amarillo todo el tiempo, el amarillo, el deslumbramiento, la luz, pensé en Déjate caer de Los Tres, donde la tierra es amarilla. Bueno, y además yo pensé que era por ir y dejarse ir a la Y vida también el criminal. dejarse ir y todo eso, Mira, bueno, vamos a una escuchar los tres. situación. Vamos a caer. Caigamos. Déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer, el viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Mira al cielo ceder y a la tierra después, vuelve a creer, la sangre es amarilla, déjate caer, las olas ya no mojan la ira de las rocas, amárrame otra vez, un beso a mi madre y déjame caer. Mira al cielo ceder y a la tierra después, vuelve a creer, la sangre es amarilla, déjate caer, consuélame otra vez, porque no pienso volver, el suelo quiere ser, la vida es imprecisa, déjate caer, las horas no demoran, a mi alma desertora, explícalo muy bien. Los ojos de Machiste, al contrario que los de mi hermano y sus amigos, no eran inocentes. Casi siempre llevaba gafas oscuras y a veces, sin embargo, se las quitaba y me miraba o hacía como que me miraba. Entonces yo temblaba y cerraba los ojos y lo abrazaba o trataba de abrazarlo, cosa que siempre me resultaba difícil debido a su diámetro. Un día el boloñés me dijo: «Ese cabrón te está volviendo loca. Encuentra la caja fuerte y acabemos de una vez». No era tan tonto como parecía.
Y a su manera tenía razón. El problema, sin embargo, era que yo ya no obedecía razones, pero él tenía razón. Y en otra ocasión me dijo, piensa en el futuro, piensa en todo lo que nos espera en el futuro. Allí se equivocaba. En el fondo, yo siempre estaba pensando en el futuro. Pensaba tanto que el presente había llegado a ser parte del futuro. La parte más extraña, visitar a Machiste era pensar en el futuro, sudar, meterme en las habitaciones donde la oscuridad era total, era pensar en el futuro. Un futuro que se asemejaba a una habitación cualquiera de la casa de Machiste, pero con más claridad y con los muebles cubiertos por sábanas viejas o mantas, como si los dueños de la casa, una casa que estaba en el futuro, se hubieran ido de viaje y no quisieran que el polvo se acumulara sobre las cosas. Y ese era mi futuro, y así yo pensaba en él, si es que eso se le puede llamar pensar, y si es que eso se le puede llamar futuro. Pero la mayoría de las veces prefería no pensar en nada, dejaba la cabeza en blanco y me quedaba mucho rato asomada a una de las ventanas que daban al jardín trasero desnuda, con la piel todavía lubricada, contemplando la noche y las estrellas, los muros de las casas vecinas. Estamos en la República de las Letras con Roberto Bolaño. Con Omar Alberto y Roberto Bolaño visitando Roberto Bolaño. Esto que se llama una novelita lumpen y Aquí tenemos la ouija para llamar a Roberto. Roberto querido, habla con nosotros. Roberto, ¿estás ahí? Estamos en directo. Si esta es la cuarta vez Desde el que Palacio de la Moneda. Que yo no sé, dedicó la novela a Lautaro y a Alexandra, a sus hijos. a sus hijos, y justamente una novela de orfandad. Y de hecho es la última novela que se edita con él en vida. Ajá. Y es a mí me parece interesante porque mi problema con Bolaño ha sido que yo en general he tenido problemas con las grandes obras de Bolaño. Con Detective Salvaje me costó un montón, 2666 me costó también un montón, pero por otras razones. Me he dado cuenta que lo que a mí me pasa es que cuando Bolaño se pone grandilocuente y barroco, como que a mí me cuesta entrarle, pero con los cuentos, y con esta en particular, que encuentro que es una belleza de libro, me es mucho, mucho más accesible, y me parece interesante que su gran nombre de escritor venga por estas mega novelas, más que por estas cosas más sencillas. Ajá. Claro, porque Bolaño tiene esa cosa que uno podría calificar de disparo o de diferencias estilísticas importantes. Bolaño no es un escritor unitario, no es un Borges, que uno lee a Borges y siempre Borges es Borges. O sea, la novela, esta novela por ambientación, por estilo, tiene más parentescos con llamadas telefónicas, Sí. ya que con 2666. O sea, 2666, por ejemplo, tiene una clara pretensión por lo menos a mi juicio, de inaugurar una época de la literatura, o sea, hacer un quiebre en literatura para literatos. Por eso a lo mejor no me cuesta más. Claro, es un intento o sea, es el intento por el cual además a Bolaño se le busca en el mundo editorial. En el mundo editorial se le busca fundamentalmente porque él iba a ser el gran el autor que le iba a escribir a los escritores. Él no lo habían llevado para vender muchos libros. Lo llevan al mundo editorial hispano con el interés de poder trabajar el interés de los otros literatos. Y 2066 entonces era convertirlo en un pequeño Marcel Proust, ¿ya? del proceso literario latinoamericano, que estaba muy de capa caída porque después del boom en el fondo nunca aprendió ese proceso. Y Bolaño es el gran esfuerzo porque eso acontezca, que no ocurrió masivamente, pero ocurrió con él. Se transformó en un nombre de estatura mundial, ¿no? Y por eso 2066 se publica íntegra y no por partes como lo había previsto, porque está pensado en mostrar la envergadura de la obra, la textura, la construcción, todo el proceso. Evidentemente, además, con una cita en la forma estilística a Proust. Entonces, en cambio, los cuentos efectivamente siempre tienen un tono muy, muy diferente en Bolaño. Son casi ensayos estilísticos, son exploraciones, son búsquedas muchas veces, yo creo, de rutas de argumentación. Él lo ocupa de otra manera. Yo encuentro bien, es bien refrescante en ese sentido. Harto más accesible, diría harto yo. más accesible. A mí me gustan mucho las novelas grandes de él, las que le dieron toda su fama, qué sé yo.
Y en general me pasaba al revés, que me costaba más con los cuentos, pero por ejemplo con este no me costó nada, me pareció muy muy bien. Es que está intermedio, Está porque bien armado. es un cuento, pero es un cuento largo, Claro, o una novela claro, corta. claro, una dependiendo novelita cómo ustedes corta, quieran. sí, es que las novelitas cortas además tienen esa cosa, de esta cosa que inventaron los franceses en algún momento, estas novelas de 80, 100 páginas, que son unas novelitas que alcanzan a tener desarrollo los personajes, alcanzan a encontrar algo, pero que tienen todas las virtudes también del cuento corto, el dinamismo, la fuerza. Bueno, y eso que tú estás diciendo del estilo y de las diferencias, yo encontré, me recordó, o sea, tiene cercanía con algunas otras cosas de Bolaño, en asuntos como, por ejemplo, estos dos personajes que aparecen aquí, que son es extraño, son dos y podrían ser uno, o son idénticos, son dos, el boloñés y el libio parecerían ser hermanos. Ella se acuesta con uno y con otro no sabe con quién se está acostando, no sabe ni siquiera quién es quién a veces. Y esto también está en Nocturno de Chile, donde hay dos personajes también algo así como siniestros, que no se llegan a definir como siniestros. O sea, finalmente uno no sabe si estos personajes eran simplemente unos tipos que tuvieron la pretensión de hacer algo delincuencial, o si eran delincuentes profesionales. No tienen historia, no tienen pasado. Y lo mismo pasa en Nocturno de Chile, con dos personajes en el exilio que le hablan al protagonista y que también son dos que son casi el mismo. Y otra cosa interesante que veo que se repite es que en Amuleto, la mujer también es una narradora, que es una que sobrevive a la masacre de las universidades del año 68. También tiene una percepción de la realidad alucinada, donde la luna aparece de repente como una ola, aquí como acá, que la luna alumbra como una ola de luz. Entonces, creo que se puede ir viendo que hay ciertos motivos, ciertos asuntos que le interesan a Bolaño y que repite en estas novelas cortas que tal vez en algún momento podrían estructurarse como para armar una historia grande, así como, qué sé yo, no sé, Bueno, como se pasa me ocurre, con 2066. o como 100 años de soledad, donde es toda la concentración de todo lo anterior. Aquí hay una serie de temas que van pasando de una novela a otra y que son muy interesantes. Muy interesante. Me gustó mucho. Sí, Alberto Mayol, ¿vamos con música? Ya, pues yo pongo a disposición del público. Pongo la canción. Esta novelita está ambientada en Nápoles, lo dijimos. Y la verdad es que entonces busqué una canción. Es un poquito más. Es bien de la zona, pero es un poquitito más exagerada porque es una canción clásica de la mafia. No tiene nombre, es solo una canción de mafia. La canción de mafia. Y es solo napoletana. Es el secreto de la mafia. Y tiene una cosa muy rara, porque además que tiene que ver con las variantes del sur de Europa, que tiene una cosa que uno la escucha y escucha también música española en el fondo. Entonces está muy buena. La cosa mediterránea. Vale la pena someterse al sur Ya, pues vamos. del Mediterráneo. Para hacer el amor hay que ir al sur. Vamos. Así es. Decía una italiana que sabe. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl. Così di nuovo meglio, niente da faccia a faccia, sai perché stasera non s'accide a tradimento, con mazzarista pietra cavrata con me.
passate vendette, stasera pure lui ha da cadere, e si assiste veramente alle GT, a da cariocchio un pa', e chi stumpa mossaia, stomma se tu, perché te stai cagnando e faccia, perché te stai trammando a mano, fatto l'ultima croce, e cerchi scusa a Dio e dopo a me. Stasera legge Dio a condannata a te. En esa época soñaba mucho y olvidaba con rapidez casi todos los sueños. Mi vida en realidad era como un sueño. A veces me asomaba a una ventana cualquiera de la casa de Machiste y me ponía a pensar en los sueños y en la vida, que era como ponerse a pensar en mis sueños que olvidaba con tanta prontitud y en mi propia vida que parecía un sueño y no llegaba a ninguna parte. Nada se aclaraba en el interior de mi cabeza, pero el solo hecho de hacerlo, de pensar en los sueños y en la vida, aligeraba de un peso incierto mi corazón, a lo que yo llamaba mi corazón, el corazón de una delincuente, de una persona sin escrúpulos o con unos escrúpulos tan distorsionados que me costaba reconocer como míos. En esos momentos, un suspiro de alivio salía de mi garganta, respiraba y sonreía como si acabara de emerger de un mar profundo, sin aire ya, con las botellas de oxígeno inútiles, y acto seguido sentía ganas de dejar la ventana e ir corriendo en busca de un espejo para contemplar mi propia cara, una cara que yo sabía que estaba sonriendo y que también sabía que no me iba a gustar, una cara feroz y feliz, pero que era mi cara, la cara que yo tenía, la mejor entre muchas otras caras distorsionadas, una cara que emergía de la muerte de mis padres, de mi barrio, donde siempre era de día, y de la casa de Machistes, donde yo jugaba con mi destino, pero donde mi destino por primera vez era completamente mío. Ninguna de estas certezas, sin embargo, ninguna de estas sensaciones duraba demasiado. Gracias a Dios, porque entonces me hubiera muerto o vuelto loca. Bianca habla en esta novelita Lumpen de Roberto Bolaño. Que ese trabajo de la primera persona de Bianca es muy bueno. bonito. Es muy bueno. Muy bueno. Además porque pensaba yo yo la tengo muy cruzada esta novela por la película. Ajá. Que además es una película que conozco, que me gusta mucho, que conozco mucho porque he escrito mucho sobre esa película. Fue parte de mi grupo de películas de análisis para mi tesis de magíster y es parte de mi grupo de películas de análisis para el doctorado. Entonces es una película que obviamente me parece muy interesante. Pero la película es tremendamente femenina, está dirigida por Alicia Cherson y, bueno, protagonizada por Manuela Martelli. Y me llamó tanto la atención encontrarme con el escrito de Bolaño, que en la película está tomado igual. O sea, hay una voz en off, que la voz de Bianca que va narrando. Perfecto. Y muchísimo de lo que leemos, o sea, de lo que vemos en la película es... O sea, la estructura se plasma en la película, la estructura de la obra. Sí. Y parte de los monólogos de Bianca son exactamente lo que... O sea, la película, por supuesto, es una adaptación y tiene algunos cambios y algunas cosas, pero en general mantiene esta atmósfera. Hay una cosa que me gusta mucho de la película y que ahora que leí la novela me parece que es muy, muy bien trasladada, que es la idea de la luminosidad. De esta cosa que tú hablabas de estar así como destemplado por la luz. Y en la película eso está muy hermoso porque se trabaja mucho el rostro de ella, con una luz que parece que fuera una luz lunar, pero es permanente. Es permanente. Entonces, la película se las recomiendo altamente. Supongo que está en VOD en alguna parte o en Netflix por ahí. Quisiera yo leer los 2 primeros párrafos como empieza la novela, que son un resumen, esa cosa sintética, son esos párrafos
que nos dejan inmediatamente en el asunto. Ahora soy una madre y también una mujer casada, pero no hace mucho fui una delincuente. Mi hermano y yo nos habíamos quedado huérfanos. Eso de alguna manera lo justificaba todo. No teníamos a nadie y todo había sucedido de la noche a la mañana. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico durante las primeras vacaciones que hicieron solos en una carretera cercana a Nápoles, creo, o en otra horrible carretera del sur. Nuestro coche era un Fiat amarillo de segunda mano, pero que parecía nuevo. De él solo quedó un amasijo de hierros grises. Cuando lo vi en el desguazadero de la policía donde había otros coches accidentados, le pregunté a mi hermano por el color. ¿No era amarillo? Mi hermano dijo que sí, claro que era amarillo. Pero eso fue antes del accidente. Las colisiones deforman el color o deforman nuestra manera de percibir el color. No sé qué quiso decir con eso, se lo pregunté. Dijo luz, color, todo. Pensé que el pobre estaba más afectado que yo, ¿no? Entonces ahí empieza este asunto. Genial. Y ya uno está ahí y con esos pocos elementos está metido en una historia y quiere saber qué va a pasar. ¿Cuántas? Son, a ver, 15, 30, son unos 70 palabras. Claro, pero y empieza diciendo, soy una mujer, o sea, dice mucho más de lo que uno se entera en el libro. Soy una mujer casada y una madre, pero no hace mucho fui una delincuente. Y a mí lo que me parece interesante del libro es que ni los amigos amenazantes del hermano que llegan a la casa y se quedan en la casa un poco como casa tomada, no sé, alguna cosa así de Julio Cortázar, esa amenaza, ni ella ni el hermano llegan en la novela a hacer algo que sea realmente un delito. Ajá. Claro, entonces ella tal vez se siente delincuente porque no tuvo la ocasión. Si hubiera estado la caja fuerte, tal vez, o si estos amigos del hermano hubieran matado al masista, al fisiculturista, tal vez hubiera sido un delincuente. Y tal vez solo el haber tenido la intención de hacer algo ya da como para que el personaje se considere una delincuente, y lo repite varias veces. Yo era una delincuente, y es como eso, como que ningún personaje termina definiéndose nunca. Y siempre uno está esperando y ocurren cosas siempre que son muy sugerentes, pero que uno no sabe bien cómo interpretar. Entonces, a mí eso me gustó. Ahora, y creo que tiene que ver eso de la delincuencia con lo que decía Alberto antes del traspaso de los límites. O sea, como se muere la ley del padre, literalmente. Sí. No hay padre, no hay madre. Hay orfandad y luego aparece este par de sujetos que ocupan el espacio. Duermen en la habitación no de los violentamente, pero duermen en la habitación de los padres y están ahí, pero mantienen la casa impecable, lavan la loza. A ella nunca la violan, ella es más bien quien los invita a dormir con ella. Sí. Hay una cosa así como bien como de la inercia de la apropiación, y llega un momento que ellas les dicen ya paramos y los tipos se van. Entonces es bien interesante que esta presencia encarnada en estos dos varones más bien tiene que ver con esta entrada con la pérdida de límites. Claro, la norma se fue al carajo, anda suelta. Ajá. Es bien impresionante ese rato. De hecho, hay una cosa sobre el estilo literario que la voy a decir en el siguiente bloque, porque este bloque ya se está terminando y hay que hacer una mención, pero sí tiene que ver con esto, cosa de cómo la norma está siendo permanentemente como se le intenta decir y mostrar, pero al mismo tiempo se sabe que no se puede ni decir ni mostrar. O sea, la norma está presente y está ausente al mismo tiempo. Es bien interesante. Ajá. Pero hay un lugar donde eso no acontece. No, por supuesto. Donde no hay anomia. Anomia. Puede haberla también. Está en forma de título, ¿no? Exacto, muy bonito. El tiempo es posible. Exacto, el tiempo es posible. El tiempo hace que todo sea posible. Que todo sea posible, o que al menos haya una probabilidad no nula de que lo sea. Y para eso están los libros. Y en ese lugar es Librería Clepsidra, de Omar Sarraz, que está aquí presente. Eso es José Pedro Alessandri 94, es Macul, casi en la esquina de Arrázaval. En ese lugar usted tiene miles de libros de todos los géneros, de todos los estilos, de todos los colores, y usted puede ir allí y proveerse para usted, para su familia, para sus amigos. Y además, con interés creado, digo, hay una promoción ahí. Sí. A ver, cuéntame una promoción. El último libro mío, yo te iba a decir, más sí. El Derrumbe, más No al Lucro, que son los otros dos más vendidos. Sí. ¿En serio? ¿Si tenemos una promoción mayor? Sí. Claro, 26.000 pesos. ¿En serio? Sí. Mira, te puedes llevar toda la... Los más vendidos, y este va a ser bastante lo más vendido de Google, porque le está yendo bien.
de lo más vendido, ya ahí están a disposición en una promoción especial. Sí. Bueno, pues a las 12, no, a menos. No, los tres como... Los tres a 9, claro. Como por el precio de 9.97, dos. claro, casi 8.500 Pero qué bueno. pesos. Bueno, Sí. además de encontrar los libros de Mayol, que ya es tremendo, pueden encontrar lo que quieran. Aunque tengo que decir que los libros de Alberto están en cada casa ya, no se venden, porque ya todo el mundo los tiene. Claro. Pero el último no, porque el Pero último recién salió. está recién Por suerte, nuevecito de por paquete. suerte. Además, Por si usted le suerte pasó... publicó algo para que podamos seguir vendiendo. Muy bien. Vamos a ir a escuchar más música. Tocaba mi tema ahora, que era Luz Casal. Sí, Qué luz. Luz. A propósito de la luz, esto es Un año de amor. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. A veces, mientras buscaba la caja fuerte y recorría las habitaciones moviendo algunos objetos que luego volvía a dejar a su lugar, oía, o mejor dicho, sentía la presencia de Machiste, vestido con la bata negra o desnudo, que se movía a través de la oscuridad de la casa siguiendo mis pasos, los ruidos casi imperceptibles que yo iba dejando, hasta aparecer de pronto a mis espaldas y agarrarme e inmovilizarme pese a mis precauciones, a la agilidad que ponía en mis desplazamientos. Y entonces, mientras estaba en sus brazos y me llevaba en volandas por la oscuridad, o mientras estaba bajo él o a su lado en la cama o en el gimnasio, untada con cremas corporales hasta el último rincón de mi cuerpo, daba gracias por no haberme encontrado la caja fuerte, por no encontrarla todavía. Y
Y a veces me imaginaba durmiendo todos los días allí con Machiste. Y también me imaginaba contratando a una mujer para que nos hiciera la limpieza, porque en mis sueños no estaba dispuesta a ser su esclava, y convenciéndolo para que saliéramos de vez en cuando, no digo al cine, pero sí a dar un paseo, como dos personas normales, o como dos personas que finjan ser normales y a fuerza de fingirlo de alguna manera lo son, o llegan a serlo. Y así me veía telefoneando una vez a la semana, los viernes por ejemplo, a un taxi para que nos pasara a buscar a la puerta y nos llevara a un buen restaurante donde cenaríamos sin ninguna prisa, conversando los temas más diversos, o al centro donde yo compraría ropa para él en una de esas tiendas de tallas grandes, y luego ropa para mí, e incluso hasta me imaginaba yendo al cine con Machiste y describiéndole las imágenes de las películas como dice que hacen los acompañantes de los ciegos. Una novenita lumpen, Roberto Bolaño con nosotros y Patti Smith con nosotros de fondo durante todo el programa. Salió un libro muy bonito de ella, sí, sobre ella, no de ella. No de ella, cuando éramos jóvenes o algo así, claro, cuando éramos salvajes. Pero hay una biografía grande. Sí, deberíamos hacer Patti Smith. Hay un libro, claro, que salió recién en tapa dura y grande. Sí, oye, pero Patti Smith es gran fan de Bolaño. Es que ella entonces, de hecho me acordé porque a mí que no me gusta esa música. Ella sí. Esa música popular que escucha la gente. No, esa cosa. Yo solo escucho ópera, ese payol. Bueno, pero pasivo-agresiva, esas cosas así, no. Panqueta. Mira, panqueta feminista y mujer. ¿Qué estamos perdidos? Está todo mal con Patti Smith. Pero le gusta Bolaño. Y de hecho, el futuro cierra con una canción de Patti Smith. A propósito de eso. Ahora, yo quiero preguntarles. Pregunta. No, por favor. No, es que quiero saber si no les llamó la atención. Creo que ya siguiendo con el libro, esto también lo soñé. Hay varias partes donde se habla con el vosotros, con el sois, sí. O se usan términos como follar, correrse, americano, que usa lo español americano en vez de decir gringo, qué sé yo. O esta cosa de ¿sois o no sois hermanos? Le pregunté. El Livio me dijo. Entonces, capaz que está escrito en italiano. Entonces yo dije, es como que Bolaño hubiera hecho el juego de decir, esto pasa en Italia, todos los personajes son italianos. Anagrama tradujo el libro. Exacto. O sea, exacto. Tienes razón, es buena. Porque es un juego, ¿por qué él no escribe como mexicano o chileno? O sea, mete puras palabras de españolismos. Que sí lo hacen los otros libros. Claro, es como que aquí, como está en Italia, tal vez él pensó, si lo tradujera mi editorial, lo traduciría con estos términos. Exacto. No sé. Sí, puede ser. Debe haber un original en italiano que nosotros no tenemos que buscar. Que él tampoco conoce. Claro, pero como en el mundo, en el universo de las letras debe haber un original en italiano. Es buena, porque a mí también yo me fijé en varias cosas de recursos estilísticos extraños para un libro tan cortito y tan con poca, con supuestamente poca ambición. Por ejemplo, hay una norma en la obra, y es que tú nunca ves lo que pasa, sino que ves antes o después de lo que pasa. Entonces, por ejemplo, donde me quedó claro, y ahí me fijé en todo lo demás, para atrás y para adelante, fue en el hecho de que ella llega a la casa de este hombre que es este ciego, que va Machiste. a ser de Machiste, y ella llega a ese lugar y empieza a examinar la casa porque está buscando la caja fuerte, qué sé yo. Y va al baño, ¿ya? Y esto es una línea, digamos. Dice, entonces paso al baño, entro, hay esto otro, y está el espejo quebrado, ¿ya? Y sigue la novela, nunca más hay una referencia. Pero uno entiende que una persona que ha quedado ciega después de haber sido un gran deportista y un gran figura del cine y qué sé yo, en un ataque de ira, cierto, ha golpeado el espejo y lo ha roto cuando no puede verse. Ajá. ¿Ya? Entonces están como las señales de lo que acontece. Cuando ella le hacen el amor, entre hacer el amor y violársela, pero una cosa que no es ninguna de las dos cosas. Sí. ¿Ya? Bolaño tiene muy buenos relatos en sus otras obras sobre el sexo. Le da mucho detalle al acto de follar. Ajá. Y resulta que aquí no hay nada. Es solamente el antes, lo que pasó cuando él llegó, ¿ya? Y lo que pasó después, lo que le dije después, o lo que no pasó después, o lo que le pedí que no hiciera. Es que la libido está en otra parte. Claro. Está todo el rato siempre desplazada.
Eso es un recurso narrativo que se repite en cada tipo de escena, todo es oblicuo, o sea, a mí colateral. Me parece que nunca se ven las cosas. Nunca se ven las cosas. Yo les decía antes que este libro es un libro que habla mucho sobre la adolescencia, pero cuyo objeto es el luto. Y no habla acerca del luto. No. Más bien habla acerca de la carencia, ni siquiera de la pérdida, sino más bien de la carencia. Y eso es muy bonito porque es como uno entiende que estos personajes, o especialmente Bianca, le está pasando lo que le está pasando porque ha perdido, y de alguna manera en este tránsito hacia la adultez ha quedado huérfana y no tiene muchas herramientas para llegar a la adultez. Luego sabemos desde el principio del libro que ella lo logra, es una mujer, es una madre, está casada, o sea, como que de alguna manera se encarrila hacia un estándar de adultez. Pero que en este proceso, y es muy bonito porque la novela tiene mucho mundo interior, pasan un montón de cosas, pero uno está entretenido en el mundo interior de ella. Claro, en cómo ella percibe las cosas. El mundo interior de ella es muy, muy potente, a pesar de no tener formalmente nada. O sea, es la gracia de la... Es la gracia, sí. Es un diamantito, o sea, una obra muy buena, una gran novela. Sí, si usted va a partir yo insisto, a mí para mí fue bien traumático partir con los detectives salvajes. Bueno, a lo mejor necesitas otro tipo de inteligencia, además. Pero yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que los detectives salvajes, de hecho, de todas las obras, para mí es la más difícil. Es la que tiene menos para encontrar en una primera lectura, requiere un poquito de... Porque por último, 2066 puedes a mí hay partes que me gustan. Puedes administrarla. A mí yo tengo problemas con la tercera parte porque de los asesinatos, porque encuentro que es tan extremadamente violenta. Porque no es explícitamente violenta, sino que más bien es la violencia de la continuidad. Sí. Pero esta es una belleza, además que aplaudo la capacidad de entrar en una interioridad femenina sin todos los pesos prejuiciosos que pasa muchas veces cuando los escritores hablan. Eso es muy potente porque es muy difícil. O sea, difícil hacer eso, o sea, que tú vengas acá como mujer y plantees la novela con una capacidad de poder ponerse en ese otro lugar, que una directora femenina de cine encuentre que allí hay una forma de hacer un cine desde la mujer. O sea, son señales muy claras de una capacidad de ir a situarse en otro sitio cuando sabemos que tiene novelas donde está en el otro lugar por completo. O sea, 2066 es un homenaje al mundo masculino que ya se fue y debe ser el último que se escribió en forma de hombre. Y entonces es bien impresionante esa capacidad de Bolaño. Sí. Es una hermosa novela. Está editada por Anagrama, así que la pueden encontrar por ahí con la portada con la y también está el PDF en internet donde leímos algunos de los miembros. Ya, nos vamos. Sí, las novelas cortas, yo empecé con La pista de hielo y como ustedes dicen, las novelas cortas en general son todas... De Camilleri, que hicimos la semana pasada. La pista de hielo. La pista de hielo. Y en general, como ustedes dicen, las novelas cortas son una gran entrada y yo creo que hay que lanzarse. Sí, hay que lanzarse. Esta es una belleza. Y vea la película también. Un tiempo placentero la lectura de estos libros. Excelente. Gracias, Omar. Gracias a ustedes, Alberto. por invitar. Muchas gracias, Antonella. Nosotros nos vemos en un mes. Yo voy y vuelvo. Pero yo voy a ir allá. Nosotros nos vemos antes. Nos vemos ahí. Bueno, pero con los auditores nos encontramos en un mes. A mí me gustó mucho estar con Antonella ahora. Hace tiempo que no nos veíamos. Ya, nos vamos. Muchísimas gracias. Saludos, un abrazo. Adiós. He spoke with confidence, another kind of strange, to shifting loneliness. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.